y hoy les doy la bienvenida al evento de divulgación y socialización de normas y especificaciones técnicas asociadas a tecnologías sin zanja, elaborada recientemente por la empresa Acueducto con la participación de profesionales de diferentes áreas de la organización. En el marco del proceso de gestión del conocimiento, la Dirección de Ingeniería Especializada presenta la norma técnica NS058, aspectos técnicos para la investigación y calificación de redes de alcantarillado con equipo CCTV. Adicionalmente, se va a presentar también la especificación técnica EM604, que tiene que ver con videoinspección con CCTV de redes de alcantarillado. El día de hoy, pues, nos acompaña el ingeniero Diego Calderón. Es ingeniero civil y tiene una maestría en ciencias de la Universidad de Texas, Arlington. Ha trabajado en el sector público y privado, en el sector gremial y de la academia, y tiene amplia experiencia en la construcción y rehabilitación de redes con tecnología sin zanja, tanto en Latinoamérica como en Norteamérica. Se ha desempeñado como docente e investigador para los programas de maestría, especialización y posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana. Es conferencista recurrente de congresos nacionales e internacionales. Está certificado por NASCO, precisamente, que es la institución con la cual se desarrolló, digamos, la metodología para la evaluación de las inspecciones de las redes de alcantarillado para determinar la condición operacional y estructural de las mismas. Recordemos que esta norma técnica que nos va a presentar el ingeniero Diego Calderón, pues es una adopción prácticamente de esta metodología desarrollada por NASCO en los Estados Unidos. En los últimos años, el ingeniero Calderón se ha venido desempeñado como profesional experto en el desarrollo y actualización de las normas técnicas de tecnología sin zanja para el acueducto de Bogotá. Si surgen algunas preguntas o inquietudes, les agradezco realizarlas al final de la presentación. Y también les pido a todos que apaguemos los micrófonos y escuchemos la presentación del ingeniero Diego Calderón. Al final de la presentación se hará, digamos, una pequeña evaluación o encuesta para conocer, digamos, el nivel de apropiación del conocimiento por parte de ustedes sobre la presentación que va a realizar el ingeniero Calderón. Bueno, sin mayor preámbulo, damos inicio al evento de socialización de las normas y especificaciones técnicas y los dejo con el ingeniero Diego Calderón. Adelante, Diego. Muchas gracias. Pues le contamos un poco que ya habíamos hecho. Diego, ¿me escucha? No lo escuchamos, Diego. Diego, por favor, activa el micrófono que lo tienes desactivado. Ahora sí, Diego, ya te escuchamos. Aló, ¿me escuchan? Sí, ya. Sí, sí, señor. Adelante. Bueno, gracias. No sé qué le pasó aquí al sistema, pero bueno, les agradezco por la disposición y el tiempo que le han dedicado o lo que le van a dedicar a esta presentación. Voy a darle paso a las diapositivas.
de la presentación de hoy. La socialización sobre la norma técnica NS 058 y la especificación M604 que se encuentran disponibles en el SISTEC de la empresa o en el Sistema de Normalización Técnica de la empresa. Bueno, como antecedentes al desarrollo de la modificación de la norma NS 058, porque esta pues no es una norma nueva, es una norma que llevaba por lo menos unos 10 años en la empresa y que pues el año pasado una modificación grande. Pero como antecedentes pues ya habían habido ciertos trabajos con esta norma anterior, la NS 058 versión 3.2, en las que tanto los usuarios de la empresa para la norma 058 como los contratistas, como los consultores, pues habían expresado ciertas falencias y reclamos con respecto a la forma de codificar defectos de alcantarillado por medio de la norma NS 058. Aquí hay un ejemplo del contrato pues, que se muestra en pantalla del 2013. Vamos a ver si yo puedo sacar aquí una pluma. Del 2013, en el cual pues la empresa Ingetec, digamos que este es el contrato de actualización del plan maestro de abastecimiento y elaboración del plan maestro de alcantarillado, y la empresa Ingetec pues en sus conclusiones después de todo el trabajo realizado para la elaboración del plan maestro pues indica, ¿no? Se tienen las siguientes sugerencias o observaciones a la norma NS 058. Por una parte, el puntaje máximo de los daños como indicador para determinar el grado estructural de la tubería puede llegar a sobrevalorar una inspección. Eso es en referencia a la norma anterior. También se recomienda realizar un análisis más profundo de cómo se podría calificar mejor las tuberías. Y también se sugiere cambiar la codificación por algo más mnemotécnico, como por ejemplo un código CNP que sea algo como conexión penetrante. Entonces, desde el 2013, pues ya se venían, y seguramente desde antes, pues se venían expresando serias inquietudes y recomendaciones con respecto al sistema de codificación de defectos de alcantarillado que manejaba la empresa. Y sobre todo las conclusiones más importantes eran sobre la sobrevaloración de los defectos de una tubería. Es decir, después de una inspección con codificación, pues se llegaba a determinar que todas las tuberías daban para rehabilitación o para reemplazo porque la calificación era muy dura, era muy fuerte. Y tampoco quiere decir que sea, digamos, algo malo bajarle la calificación a las tuberías, sino que realmente lo que hay que hacer es colocarle la calificación fuerte realmente a las tuberías que sí requieren la calificación, o que sí requieren la rehabilitación, perdón, una calificación fuerte para aquellas que sí requieren rehabilitación. Aquí, pues, entre los antecedentes también está el tema del Sistema de Información para la Rehabilitación de Alcantarillado, SIRA, que pues funcionaba también con el CIMA y que hacía parte del SGO. Digamos, en el informe ya evaluativo del funcionamiento del SIRA, pues se indica que pues, el SIRA realmente en estos momentos no permite el ingreso de ningún usuario. La aplicación no permite la ejecución de un modelo estructural y a la fecha realmente la aplicación SIRA no funciona. La aplicación no permite realizar el cargue de la información de las inspecciones y no permite realizar planes de inspección o rehabilitación. Y realmente el sistema SIRA era alimentado con la calificación obtenida por la anterior norma o la anterior versión de la NS 058. Por lo cual, pues el sistema SIRA, pues así funcionará hoy en día, pues el sistema de codificación y valoración de la estructura y de la tubería, pues realmente no iba a aportarle al sistema. Otro de los antecedentes está una solicitud expresa por la zona 2, alcantarillado,
en la cual pues, nos indican que se debe establecer una manera concertada y un plan de trabajo que permita actualizar las normas, aprovechar nuevas tecnologías con equipos de CCTV y otros equipos, y permitir que la información que está en CCTV pues tenga acceso por medio de servidores de manera oportuna y en tiempo real. Eso se ha venido trabajando desde el 2019 para que la información que se capture por medio de CCTV tenga pues un acceso por medio de servidores en tiempo real en la empresa, y en eso hemos venido trabajando con la Dirección de Información Técnica y Geográfica y con la Dirección de Sistemas de Servicios Informáticos. Y bueno, pues hemos avanzado, pero gran parte de poder hacer ese paso de aprovechar nuevas tecnologías, aprovechar mejor la información de CCTV, tal como lo expresaba en la zona 2, el primer gran paso era pues mejorar esa norma de codificación y esa norma de los trabajos de CCTV que realiza la empresa y que se hace por medio de la NS 058. Era un parte del plan. Otro de los antecedentes también, solicitud de la revisión de la NS 058 por la zona 3 alcantarillado en el 2019 por medio de un correo electrónico, pues se indica que se han observado que la norma NS 058, pues la versión anterior, permitía que el estado operacional y estructural de las redes tendieran a clasificar las tuberías en un estado entre 4 y 5, lo que pues mencionaba yo en otras diapositivas, es decir, que la mayoría de las tuberías, después de hacer CCTV y hacer un diagnóstico de la red, todas daban para reparación, y eso tampoco tiene mucho sentido. Se consideraba también conveniente que se inicie un proceso de evaluación, de revisión de la NS 058 para ajustarla a estándares internacionales que ya han sido comprobados que funcionan y que han dado éxito. También es importante revisar la conveniencia de incorporar tecnologías como equipos multisensor, georradares, sonar, láser y escáner láser, que en parte la NS 058 habla sobre estas nuevas tecnologías, y posiblemente pues, se requiera algo adicional para colocar los criterios específicos para algunas de estas tecnologías que no son CCTV, sino que son adicionales al tema de inspección con CCTV. Entonces, con estas solicitudes y antecedentes, se realizó pues, un diagnóstico de qué tenemos en la empresa y qué debemos mejorar. Pues hay que revisar qué está mal para poder saber cómo lo vamos a mejorar. Entonces se revisó muy bien al detalle la norma NS 058, la versión 3.2, que es la inmediatamente anterior, y se detectaron cosas como que la hoja de cálculo, ¿sí?, de las calificaciones por tramos se realiza a mano. Y eso es un pilar fundamental para determinar, digamos, la rehabilitación de una red o la rehabilitación de una tubería. Pero cuando una fórmula o una hoja o esa calificación se hace a mano, pues se pueden cometer errores. Entonces, ese primer punto a tener en cuenta. También que la información se entregaba solamente en formularios en PDF, es decir, la información no tenía forma de ser ligada directamente con el video o ser ligada directamente con un mapa en ArcGIS, porque la información solamente se entregaba en PDF y extraer información de un PDF es sumamente difícil. Y por otro lado, el tema de los videos, pues el formato de videos de la versión anterior de la norma son formatos de video que hace que los videos sean muy pesados. Videos de una giga, videos de más de una giga, ¿sí? Entonces eso se trató de cambiar para tener un formato de video pues, que permitiera mejorar el tema el almacenamiento en servidores. Otras cosas puntuales: información, como les digo, el PDF, ese formulario en PDF no se puede extraer fácilmente la información. Entonces la información no está ligada entre ellas, es decir, el video no está ligado con la información del reporte de bioinspección con CCTV. Eso hace que sea más difícil el uso y el análisis en plataformas como ArcGIS y que se utilice, por ejemplo, el SGO.
¿sí? El sistema de gestión operativa, que sea difícil involucrar la información del CCTV con, digamos, algún cálculo neuronal o algún cálculo, digamos, de riesgos o de definición de cuáles son las tuberías a rehabilitar por medio del ArcGIS. Pues es difícil porque esa información no estaba en una base de datos o no se entregaba la información de codificación de redes en base de datos. También, pues, los formularios tenían campos opcionales. De hecho, todos los campos de los formularios perdón, de videoinspección en la versión anterior de la norma NS 058, todos eran opcionales. Es decir, si era opción para mí colocar mi nombre, colocar la fecha de inspección era también opcional. Eso también no es válido, pues, en una inspección. También el operario era responsable de la calificación de la red. Una vez terminada la inspección, pues el operario determinaba si ese era un tramo que tenía calificación 5 o si tenía calificación 1, el operario era el responsable. Y en muchas ocasiones el operario pues manifestó con las reuniones que tuvimos que a eso le disgustaba muchísimo al operario tener que él ser el evaluador, que el operario solamente debe ser la persona que mira y revisa qué condiciones tiene la tubería y en base a esa revisión pues que se determina una calificación, pero el operario muchas veces pues no le gusta ser ese determinador de qué tubería debe ser reparada y qué tubería no debe ser reparada. También pues las inspecciones son muy largas. Las inspecciones con la versión anterior de la norma terminan siendo de más de media hora, de 45 minutos una inspección, de una hora y media, y eso pues repercute en el tamaño del video y en el espacio en el servidor. También información que no es modificable porque actualmente en la empresa tenemos solamente un software que es de un solo fabricante, que es este que está acá, y pues es más o menos una información más o menos cifrada que solamente con el fabricante de ese software podemos modificarla. No podemos utilizar otro software para modificar la información, tiene que ser ese software de esa empresa. Entonces eso es, digamos, problemático, por decirlo menos, para la empresa. Formatos de video pesados, ya lo había mencionado, e información desorganizada y no utilizable para planes de inversión. En muchas ocasiones, y en casi todas las ocasiones donde hicimos la realización de los videos de inspección, pues no están en ningún servidor o no estaban en ningún servidor. La información de CCTV, de las redes de alcantarillado, pues almacenada en cajas, inclusive encontramos muchas en VHS, encontramos muchas en folders, dentro de los folders pues muchos discos, y realmente pues para poder utilizar la información pues se hace muy difícil tener que empezar a mirar disco por disco y no es fácil utilizarla ni para planes de inversión ni solamente como consulta. Entonces, para mejorar estas cosas también pues planteamos algunos criterios nuevos en la norma NS 058. Miremos qué otras cosas pues encontramos con respecto al sistema de codificación. Primero, los resultados, y eso está ahí textual entre comillas, los resultados deben alimentar continuamente el sistema de información para la rehabilitación de alcantarillado CIRA. Pero el CIRA pues ya no está en funcionamiento, eso era algo que había que mejorar, ¿no? Las grietas y las fracturas que eran consideradas complejas, pues tienen la misma calificación estructural que la de un hueco de un cuarto de la sección transversal de la tubería. O sea, ahí en la versión anterior de la norma estábamos comparando unas grietas y unas fracturas, sí que pueden que sean complejas, compararlas con un hueco en la tubería igual a un cuarto de la sección transversal, ¿sí? Que no tiene mucho sentido. También una deformación del 13% tiene la misma calificación estructural que un colapso total. Eso estaba en la versión anterior. Los daños superficiales de cualquier tipo, ¿sí?, que sean considerados muy altos, tendrían también la máxima calificación. Es decir, una rugosidad muy alta de una tubería de concreto, la calificación daba igual a la de una tubería que tuviera un colapso. Sin embargo, pues una tubería que tiene una rugosidad muy alta, pues permite conducir todavía el flujo del alcantarillado y está sirviendo su propósito, porque para eso son las tuberías, para que conduzcan el flujo por la sección transversal. Y pues eso no puede ser igual a un colapso. ¿Sí? Por último, digamos en resumen,
una deformación vertical tendría la misma calificación que una grieta longitudinal, ¿sí? Una deformación no puede ser nunca igual a una grieta. Entonces, bueno, esas son cosas puntuales que se encontraron en la versión 3.2 de la norma NS 058. Y en base a eso, pues hicimos un análisis de los distintos sistemas, tal como lo había pedido la zona 3, de los distintos sistemas de codificación internacionales. Por supuesto que tengo conocimiento de esto y desde hace muchísimos años conozco el tema de inspección de redes. Y pues se hizo de todas maneras la investigación a nivel mundial del sistema de codificación en distintos países. En la zona de Estados Unidos y Canadá, pues está el estándar PACP de NASCO. En la zona de Quebec también está PACP como un estándar norteamericano. De hecho, en México también se utiliza bastante. En la región europea, pues hay un estándar, hay una norma europea que maneja los códigos, digamos, de manera general. Es un poco laxa la norma europea porque pues le da cabida a que en distintos países se modifiquen los códigos, se les cambien los nombres dependiendo del idioma. También pues se revisó pues el sistema de manejo de datos de la norma europea, y es un sistema que no maneja base de datos, sino que maneja un archivo de texto de valores separados por coma, que pues no es muy amigable desde el punto de vista de ARGIS y el manejo de datos como con base de datos. Y teniendo en cuenta pues digamos esa laxitud que tiene la norma europea y la norma británica con respecto a calificación, con respecto al tema de la modificación de los códigos, se llevó todo esto a la mesa y pues se planteó el uso de los códigos de PACP norteamericanos que manejan base de datos, que ya la vamos a ver, y digamos tienen un sistema tal vez mucho más fuerte de control de la calidad y de aseguramiento de la calidad de los datos de inspección. Y los mismos jefes y los representantes de cada una de las zonas en alcantarillado pues tomaron la decisión de adoptar PACP en una reunión aquí en la empresa. Entonces estas son las reuniones que se realizaron en el 2019. Como ustedes pueden ver, pues están todas las zonas involucradas, está también la dirección troncal, está también DITG, estuvo involucrada mucho en el tema de este cambio de sistema de codificación, y pues informática pues también estuvo involucrada porque ellos tienen que ver mucho con cómo se va a guardar la información y cómo se va a utilizar luego. ¿Qué es el estándar de PACP? Y de pronto muchas cosas aquí pueden que no suenen tan claras, pero digamos con mucho gusto al final puedo explicar un poco más y si es necesario, digamos por medio de un correo electrónico también se puede explicar un poco más de qué es lo que estoy hablando con respecto a los códigos de PACP. En la norma nueva, NS 058, la versión nueva, versión 4 en adelante, incluye códigos para codificar los defectos de alcantarillado y las observaciones de alcantarillado según el estándar PACP de NASCO. ¿De dónde viene el estándar PACP de NASCO? PACP utiliza los códigos del Water Research Center de Inglaterra y fueron adoptados esos códigos ingleses de acuerdo a las experiencias de las empresas prestadoras de servicios públicos de Norteamérica. Y hay que recordar también que los sistemas de alcantarillado americanos o norteamericanos y los sistemas y en general de todo el continente americano son distintos a los sistemas de alcantarillado europeos. En Europa, pues, sobre todo en las regiones y en las ciudades antiguas, se tiende a tener unas tuberías de grandes tamaños en mampostería, y los alcantarillados más nuevos son los digamos, de nuestro lado de América, en donde tenemos tuberías más pequeñas, tuberías posiblemente los más alcantarillados más modernos en PVC. Entonces, son dos sistemas también de codificación distintos.
Por eso es que en Estados Unidos adoptaron los códigos de WRC, pero digamos, le hicieron modificaciones para que pudieran ser más fáciles el uso de esos códigos para el entorno de unos alcantarillados más modernos. El estándar PACP de NASCO fue creado en el 2000 y establecido como estándar en Estados Unidos en el 2001. Actualmente hay más de 20.000 personas certificadas. Esta cifra pues sigue avanzando y pueden haber hoy en día más. Esta cifra no la he revisado desde hace bastantes meses, pero digamos siguen avanzando bastante, el tema de miles por año. Es un estándar que es cerrado, sin opción de modificación de parámetros, es decir, los códigos que se utilizan para codificar efectos de alcantarillado, observación de alcantarillado son cerrados. No permite que uno de pronto por capricho diga, no, yo quiero colocar un código nuevo, o quiero que este código me sirva para otra cosa, no, solamente lo que es. Permite crear puntos de referencia reales para la comparación de inspecciones. Es lo bueno del sistema. Y como los códigos no se modifican y los códigos son los mismos y realmente permanece como un estándar, entonces los códigos o las inspecciones realizadas hace 10 o 5 años pueden compararse con las inspecciones hechas hoy en día porque los códigos son los mismos, los códigos no cambian. Provee también una base de datos en Access que es modificable, es manipulable fácilmente por expertos y que permite fácil uso en ArcGIS. Se puede incorporar en ArcGIS fácilmente y puede uno colocarle la calificación de las redes en ArcGIS fácilmente, digamos, con información de CCTV en PACP. Incluye también esa base de datos e información sobre la calificación del tramo. Es supremamente importante para determinar cuál tubería es la que se debe reparar. También, pues, el tema de PACP no solamente está en brindar un libro y decir cuáles son los códigos, sino también, pues, evaluar el software. El software que se utiliza para codificar videos de inspección de redes debe ser revisado y certificado por NASCO para que cumpla los criterios de la norma y también que permita el libre uso de otro software con el mismo archivo. Entonces, aquí pues lo que NASCO trata de hacer es evitar que existan monopolios de empresas que cierran el software a su empresa y no le dan cabida a nadie más. Y que pues las empresas públicas tendrían que estar siempre ligadas a esa empresa porque pues en algún momento le compraron ese software. Por lo tanto, genera confianza en la transferibilidad de datos entre software o entre distintos programas de software. Y también lo que decía, ¿no? Provee también un buen programa de control y de aseguramiento de la calidad por medio del registro de las personas certificadas o de los operarios certificados en codificación de redes con PACP, y también que permite la consulta de qué personas son las que realmente saben de codificación de redes, de efectos y de efectos de alcantarillado y observaciones en el alcantarillado. Entonces, con esta información se desarrolló la nueva versión de la norma NS 058. El alcance de la NS 058 es definir los requisitos para la ejecución, las investigaciones y las evaluaciones de tuberías y conductos de alcantarillado de aguas residuales pluviales que funcionan principalmente por gravedad. La norma establece las pautas para efectuar la calificación estructural y operacional de efectos y observaciones según los parámetros establecidos en la norma. Entonces, la norma se desarrolló, se llevó como todas las normas que se desarrollan en ingeniería especializada a un periodo de discusión de ese anteproyecto. Ese anteproyecto se envió a las gerencias corporativas de planeamiento y control, de servicio al cliente, del sistema maestro, a la dirección red troncal, a todas las zonas, a todas las gerencias de zonas y a todas las divisiones de servicio de alcantarillado de las zonas. También se enviaron copias a las, digamos, a las asociaciones relacionadas con temas de tecnologías Inzanja y de CCTV en Colombia. Y también pues se les envió particularmente a contratistas no afiliados a esas asociaciones
y a otros profesionales aquí de ingeniería especializada que también tenían bastante conocimiento del tema de CCTV. Realmente pues en el proceso de discusión hubo buena acogida por parte de todos los funcionarios de la empresa y de las personas a las que se les envió fuera que no fueran funcionarios. Y tuvo buena consulta y una gran cantidad de observaciones. El anteproyecto pues se llevó a discusión entre julio 14 a julio 2 del 2019. Durante el proceso de discusión y desarrollo del proyecto de norma, se realizó el acercamiento con NASCO para informar sobre el posible uso de los códigos de PACP en la nueva versión de la N058 y asimismo pedir autorización para reproducir información privilegiada o protegida por derechos de autor que está en los manuales de codificación de PACP. NASCO pues nos dio autorización o le dio autorización a la empresa, la Acueducto Alcantarillado de Bogotá, para que se reprodujera información dentro de la norma NS058 por medio de un correo electrónico. Luego, después del proceso, se obtuvieron comentarios muy buenos de muchos ingenieros, y aquí hay apenas unos cuantos de los que nos entregaron y algunos comentarios relacionados con la norma NS058. No me voy a detener a decir los nombres, ahí están los nombres de cada uno, pero sí fue muy buena digamos, la colaboración y los comentarios recibidos por todos los funcionarios de la empresa. Es decir, esta es una norma, la nueva norma NS058 es una norma que ha sido muy revisada, muy bien escrita y también muy revisada por los funcionarios y por las empresas que prestan el servicio de CCTV. Hoy en día esta norma NS058 funciona muy bien en la empresa y está empezando a funcionar muy bien y empezamos a ver buenos resultados con la implementación de la nueva norma NS058. Como ustedes ven, del cambio de la versión 3.2 a la versión 4, pues una de las primeras cosas que se hicieron en la norma es organizar mejor la información, ¿no? Que la información estaba muy dispersada en distintos temas, y lo que se hizo fue condensar la información y también reemplazar, porque realmente la nueva norma NS058 posiblemente conserva por mucho un 10% de lo que era la anterior norma. Entonces se condensó mucho y se crearon también bastantes contenidos en la nueva norma. Vamos a mirar algunos, vamos a gastarle el tiempo también a todos, pero aquí, por ejemplo, se desarrolló un cuadro para determinar cuál es el equipo de videoinspección idóneo para las tareas de CCTV. Entonces, dependiendo del diámetro, se puede determinar cuál es la tecnología idónea. Por ejemplo, aquí la norma indica si son tuberías que se van a inspeccionar, son tuberías de 4 a 6 pulgadas y que el nivel del flujo está hasta el 20% del diámetro de la tubería, se debería utilizar una videocámara de empuje. Es decir, una videocámara que tiene una sonda y que se empuja con las manos, se va empujando en dirección aguas abajo o aguas arriba. Generalmente, pues estos diámetros de estas tuberías son para domiciliarias, para los cuales pues esta videocámara de empuje es la idónea. Cuando estamos hablando de tuberías principales, de tuberías de la red local, más o menos de 8 a 15 pulgadas, parte de la red local, y si estamos hablando de diámetros o de niveles de flujo de hasta el 20% del diámetro, pues aquí hay opciones en la NS058 de utilizar un tractor de orugas o de ruedas con CCTV tradicional o con una cámara de CCTV tradicional o de alta definición, o utilizar un equipo de escaneo lateral, ¿sí? Que es un poco más costoso, pero pues cada vez se utiliza más. Si el nivel del flujo es mayor al 20%, se requiere el control del flujo y o derivación de caudal, ¿sí? Si en todos los casos, si el nivel del flujo es mayor al 20%, debe hacerse un control del caudal para reducir el nivel de agua en la tubería y poder observar qué es lo que estamos inspeccionando. Entonces, no voy a detenerme en leer todo el cuadro, pero pues esto es parte de la NS058 y es una buena guía para todos los supervisores para determinar
y también para los diseñadores para determinar cuál es la tecnología adecuada dependiendo del diámetro y del nivel de flujo. También se incluye dentro de la norma NS 058 los parámetros o los pasos que se deben realizar para iniciar la grabación con CCTV. Primero, estando, no sé si me escuchan. Se perdió el audio. Aló, Diego, ¿Aló? sí que estábamos escuchando. Se perdió el audio. Sí se está escuchando. Por acá sí se escucha. Ahora sí se perdió el audio. Esperemos un momento mientras se resuelve, digamos, este problema técnico de la conexión de Internet. Un momento, por favor. Bueno, mientras se conecta Diego nuevamente, les informamos a todos que la empresa de Acueducto cuenta con 12 funcionarios que están capacitados y certificados por NASCO para realizar las operaciones de inspección de redes de alcantarillado bajo la metodología PACP de NASCO. Los funcionarios son 2 de cada zona de servicio y también de la red troncal alcantarillado. Entonces, pues la empresa cuenta con personal idóneo para realizar, digamos, esta actividad. Aló. ¿Qué hubo, Diego? Ya lo escuchamos bien. Buenas, sí. Gracias, ya regresé. No sé qué pasó aquí al internet. Vamos a volver a compartir aquí la pantalla. ¿Me confirma, José Manuel, que estén viendo la pantalla? Sí, señor. La estamos viendo. Aló. Sí, Diego, estamos viendo ¿Aló, la José pantalla. Manuel? Sí, señor. Sí, estamos viendo la pantalla. Bueno, gracias. Bueno, entonces les contaba que otra de las cosas adicionales en la norma NS 058 es, gracias, José Manuel. Otra de las cosas, gracias, José Manuel. Bueno, otra de las cosas adicionales que se incluyeron entre la norma NS 058 es una verificación de los pasos para realizar la grabación o el inicio de la grabación. Primero, debe realizarse un paneo lento de 360 con la videocámara sobre la rasante del pozo para mostrar la localización del pozo de inicio. Segundo paso, y donde sea posible, debe realizarse el encuadre, zoom y enfoque a una esquina de la manzana donde se lea claramente la nomenclatura de las calles de la intersección, en el caso donde pues lo haya también, ¿no? Luego apuntar la videocámara hacia el fondo del pozo para mostrar las conexiones y la condición interna del pozo. Y esto no es requerido en el caso de puntos de acceso sin pozo como vertederos de canales. Pues obviamente no requerirá hacer este ejercicio. Luego se debe bajar la cámara a la batea muy despacio y mostrar en video con una toma panorámica el inicio del tramo a inspeccionar con la pared interna del pozo y que se observe también la tubería.
debe observarse pues toda esa interferencia entre el muro y la tubería a inspeccionar. El recorrido del tractor pues debe iniciar realmente desde la interfaz entre el muro del pozo y el inicio de la tubería. Y ahí debe iniciar pues la codificación de defectos de alcantarillado igualmente. Sigamos. Bueno, me falta una diapositiva adicional, pero el punto 00 de la inspección es en esta parte, en esta interferencia. Realmente donde comienza el tubo es el punto 00 de la inspección, no es en el centro del pozo. Y seguramente hay que hacer una calibración de la distancia recorrida por la videocámara, ya que pues, el contador del metraje de este sistema no está en las ruedas de la cámara, sino está realmente en el carrete del cable que está en el camión. Entonces, si la cámara se mueve y no mueve el cable, no cuenta ninguna diferencia de metraje. Y eso puede ocurrir, o generalmente ocurre al inicio de la inspección, que la cámara se mueve y no ha movido nada de cable. Entonces debe reiniciarse o reajustarse la medición que arroja la cámara, posiblemente 1 o 2 metros hacia el interior de la tubería. Otras condiciones generales. Se debe realizar una inspección un segmento completo a la vez entre puntos de acceso, inclusive si el punto de acceso está enterrado y no se ve. Es decir, no debe pasarse un pozo enterrado. Cuando hay un pozo enterrado hay que parar y finalizar la inspección y luego continuar una nueva inspección desde ese nuevo pozo enterrado. En muchas ocasiones los operarios de CCTV levantan la mano y dicen, pero Diego, ¿yo cómo voy a saber cuál es el número de identificación de ese pozo? Porque es que está enterrado y tampoco me sale en el SIGE. En el SIGE no me sale ese pozo, entonces no debería existir. No es que no debería existir, es que no debemos creerle a mucho al SIGE, sino hay que creerle realmente a las tuberías que están instaladas. Y hay que colocarle de pronto un nombre a ese pozo o un número temporal a ese pozo y bautizarlo, y desde ahí comenzar una nueva inspección. Se debe realizar el recorrido en sentido del flujo. ¿Sí? Es preferible hacerlo en sentido del flujo a una velocidad promedio de más o menos 9 metros por minuto. ¿Por qué no en el sentido contraflujo? Porque en sentido contraflujo es más fácil que el agua golpee la cámara o golpee el tractor y las gotas terminen siendo o cayendo sobre el lente, y eso hace pues que la visibilidad se reduzca y no podamos observar muy bien los defectos en la tubería. Se deben utilizar radios de comunicación, utilizar equipos de CCTV idóneos con respecto a lo que indica la norma. Se debe evitar el paneo y la rotación excesivas. Algo que todavía pues, es cultura en la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, es que se hacen paneos en cada junta. Bueno, nuevamente lo sacó el sistema. Diego en este momento está en las instalaciones del Acueducto de Bogotá. Entonces, pues ha tenido dificultad. Esperemos un momento mientras se reconecta, por favor. Parte de la información que reposaba, digamos, en cada una de las áreas operativas de la empresa que realiza estas labores de inspección de redes con CCTV, pues tenía la información disponible en sus archivos.
Ahora esa información está disponible a través de la Dirección de Información Técnica y Geográfica, y las videoinspecciones anteriormente ejecutadas pues están disponibles para la consulta de quien lo requiera. Ese es uno de los puntos importantes para que todos sepamos. Siga, Diego. Gracias, José Manuel. Qué pena con la conexión. Seguimos. Espero que estén viendo las diapositivas. Si no, pues me dicen, por favor. Sí, está Bueno, bien. entonces, como les decía, debe evitarse el paneo y rotación excesivas. Es una costumbre de algunos operarios en la empresa de realizar paneo y rotación en cada una de las juntas. Y esto es algo que a manera cultural se ha tratado de evitar, de manera que los videos y las grabaciones no salgan tan largas, porque parar en cada junta, cuando cada junta en una tubería de GRES está a cada metro o a cada metro 1.2 metros, y estar parando en cada junta, pues eso alarga demasiado el tiempo del video y termina siendo un video de inclusive algunas gigas, 2, 3 gigas. Entonces, pues eso realmente impacta en la capacidad de almacenamiento de los servidores. Se deben evitar las pausas muy largas en los videos, se deben evitar cortar las grabaciones, ¿sí? Eso conlleva a poder de pronto manipular videos, y ese tema de la edición de los videos pues es algo que debe ser, digamos, castigado realmente aquí en Bogotá y en donde se detecte, porque realmente, digamos, es robarse la plata. Es posible que, y ha pasado pues aquí en Bogotá y en otras ciudades en donde se suplantan videos, y eso es realmente muy grave. Operación dentro de la tubería. Entonces, ya estando dentro de la tubería, el operario debe detenerse frente a cualquier defecto u observación. En este caso estamos viendo una observación de una conexión domiciliaria, y debe mantener la cámara inmóvil por un tiempo mínimo de 10 segundos para realizar una captura fotográfica panorámica de lo que se observa. Luego, cuando llegue al defecto o a la observación, pues debe panear hacia el defecto o la observación y debe realizar la codificación de lo observado utilizando los códigos de PACP. Pero debe realizarla en este punto, en donde realmente está haciendo el paneo y lo está mirando directamente, para obtener la longitud exacta de donde ocurre el defecto. No aquí atrás, que puede estar 1 metro o 1,5 metros antes de realmente el defecto de la observación. El video, pues, y la calidad del video debe mantenerse, debe tenerse la excelente calidad o la máxima calidad posible para el equipo utilizado, ¿no? No se deben permitir grabaciones como la que se observa ahí, que es uno de los ejemplos de fotografías que tengo, colección de fotografías que tengo de CCTV, y pues obviamente esta videocámara tiene problemas en la conexión del cable con la cámara. También pues el alcantarillado posiblemente tiene muchos vapores, y pues no se ve nada. Entonces la NS058 hace énfasis en esto. Se debe mantener el lente de la videocámara libre de suciedad, de telarañas. Es común en tuberías que no se inspeccionan hace muchos años que tengan telarañas, que se empañen debido a, digamos, esos cambios de temperatura, o que se observen gotas sobre el lente en todo el recorrido de la inspección, ¿sí? Tampoco pues hay que generalizar de que hay una gota, entonces tocó ya terminar el video y no pagarle al contratista, tampoco. Pero pues si esas 2 gotas están ahí por todo el video, pues eso no es aceptable. También pues hay que eliminar niebla y elementos de este tipo que nos eviten visualizar bien los defectos estructurales. De pronto por ahí alguna grieta en esta tubería no se observe y realmente pues requiera ser codificada. Y al finalizar la inspección, es decir, al llegar al pozo aguas abajo, se debe apuntar la videocámara hacia la parte superior del pozo para
058 hace énfasis sobre los requisitos del texto en pantalla. En cada una de estas operaciones, Perdón, Diego, se perdió el en la audio. tubería, pues se requiere... Creo que se fue. Se perdió el audio un momento. Si puede repetir de la anterior, estaría bien. ¿Aló? Diego, se perdió el audio por un momento. Si ¿Aló? puedes volver a repetir, estaría bien. Y de la última diapositiva. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí. Sí, y es que aquí no coge bien señal. Yo no sé qué pasa acá. ¿Aló? Diego, sí te escuchamos. Hola, José Manuel. ¿Me escucha? Sí, sí te escuchamos. Pero está detenida la presentación, parece. Gracias, José Manuel. Qué pena realmente por la conexión. Pero es que aquí en el sector de Cabañas yo no sé si... ¿Qué es lo que ocurre? Vale, un segundo mientras volvemos a retomar la presentación. Sí, señor. Eso es lo que estoy tratando de solucionar. Un segundo mientras carga, qué pena. Bueno, íbamos acá, no me faltan muchas diapositivas, espero no demorarme mucho. Otra de las cosas que hace énfasis la norma NS 058 es sobre el texto en pantalla. En cada una de las etapas de una inspección, pues se requiere cierto tipo de texto en pantalla que vaya acompañando la grabación. Por ejemplo, en el momento de realizar la codificación, pues de información que debe quedar grabada en el video. Entonces aquí vemos texto en pantalla para el inicio de la inspección, lo vemos aquí en la ilustración número 15. Texto en pantalla durante el recorrido con la videocámara, es decir, no está haciendo ninguna codificación de efectos ni nada, solamente durante el recorrido se debe mostrar ese texto en pantalla. Y en el momento de realizar una codificación, pues el texto en pantalla que se muestra del lado derecho para realizar una codificación. PACP o el sistema de codificación de PACP consiste en dos formularios. Uno que es el formulario de encabezado, uno que es el formulario de encabezado, en donde se guarda información general sobre la tubería, material de la tubería, la fecha en la que se fue inspeccionada, y otro es el formulario de detalles, en donde se muestran los códigos de defectos encontrados o de observaciones encontradas según el manual de PACP. Entonces aquí hay un ejemplo de un formulario de inspección con PACP en donde para cada una de las distancias se detectan ciertos tipos de códigos y según el código se hacen anotaciones sobre, por ejemplo, la posición horaria. Tenemos, por ejemplo, aquí una videoinspección en donde se observa una rotura de una tubería y para poder identificar la extensión de esa rotura se pueden hacer referencias a una ubicación circular o una referencia horaria, más o menos, por ejemplo, comenzando desde las 10
y terminando hasta las 3. Siempre en sentido de las manecillas del reloj, siempre. Entonces, con esa información y con toda la cantidad de códigos, esto es información que está también dentro de la NS 058 de todos los códigos relacionados con defectos de alcantarillado y observaciones de alcantarillado. Estos son defectos estructurales, entre esos está grieta, fracturas, roturas, deformaciones, colapsos, están defectos de daños superficiales, y también para operación y mantenimiento, defectos o observaciones relacionadas con depósitos, defectos de raíces por las juntas, de distintos tipos de raíces, dependiendo del tamaño, infiltración, también el tema de las domiciliarias o las acometidas, como sea que digamos, las conozcan ustedes. En este caso, pues la traducción de PACP al español está como acometida, pero es lo mismo que decir domiciliaria. Relacionados con alineación, de pronto cambios de alineación en las tuberías de alcantarillado. Es una serie de códigos bastante que incluyen bastante información, y realmente la información que se debería codificar en las inspecciones de alcantarillado. No sobran más códigos ni faltan más códigos. Realmente el sistema PACP viene con una serie de códigos que realmente no requieren ningún otro más. Con respecto a los equipos de inspección, la norma hace referencia a que debe tener 2 monitores, como mínimo de 15 pulgadas. Debe tener todos los accesorios, ¿sí? Debe tener el computador, debe tener el teclado, bueno, todos los accesorios que se requieran para controlar la videocámara dentro del alcantarillado. En este caso, pues esto es una fotografía en los Estados Unidos de un video que está en YouTube. Y pues es muy normal ver a los operarios utilizar este comando, este mando de videojuegos, ¿no? Y de pronto algún despistado, supervisor despistado entra y ¿usted qué es que también juega Xbox o juega? No, es que realmente él utiliza este mando para manejar la videocámara dentro de la tubería, no es que se la pase jugando de pronto cuando el supervisor no está, ¿sí? Aquí vemos otra toma donde está el operario con el mando de videojuego y con ese controla la videocámara. Esto es dentro del camión. El camión debe tener un área de oficina en donde el operario pueda realizar su trabajo de manera cómoda. Para poder utilizar el software, que de hecho pues en las fotografías anteriores veíamos parte del software que le permite al operario codificar los defectos observados dentro de la tubería, pero pues las empresas hoy en día no deben, o las empresas de servicios públicos no deben estar hoy en día limitadas a utilizar un solo fabricante para el software de codificación. Hoy en día pues hay una multitud de fabricantes, aquí vemos todos los fabricantes que tienen la licencia de PACP y que tienen la disponibilidad de ofrecer el software de codificación de defectos en el alcantarillado a cualquier empresa, y entre distintos software se pueden comunicar, ¿sí? Una inspección hecha con, por ejemplo, este fabricante que se llama Pozo puede ser abierta, esa información puede abrirse con otro que sea, por ejemplo, PipeLogix, ¿sí? Que está aquí al lado. ¿Sí? Que permitan esa intercomunicación entre distintos programas de software, de manera que las empresas de servicios públicos no queden maniatadas a utilizar solamente un software y solamente, digamos, siempre pedirle a ese fabricante digamos, que realice modificaciones al software. Entonces, eso es lo bueno del software de NASCO, que permite importar y exportar a una base de datos estándar entre todos los fabricantes. Más o menos con ese software se permiten generar reportes de inspección con CCTV que pueden ser impresos en PDF, pero que no, digamos que no es la función realmente de generar informes. Realmente la función es generar una base de datos que toda esta información que está aquí dentro de este informe pues esté incluida dentro de una base de datos estándar y que pueda reutilizarse en un sistema como ArcGIS. Toda esta información de códigos de PACP termina siendo utilizada por medio de las calificaciones de los tramos, ¿no? Entonces, en la norma NS 058 se define que la calificación de los tramos
con los códigos de PACP debe ser la llamada Quick Rating de PACP o calificación rápida de PACP, en donde tiene 4 caracteres, más o menos aquí se expresan así, 4 caracteres, y hacen referencia al grado más alto de severidad, el primer valor, el segundo valor al número total de ocurrencias o incidencias de ese primer grado de severidad, el tercer valor sería el siguiente grado de severidad más alto, y el último valor o el último carácter es el número de incidencias de este segundo grado de severidad más alto. Solamente tiene 4. Y la norma NS 058 explica cómo es eso. Y también tiene un ejemplo de cómo es ese sistema de calificación. Con ese sistema de calificación, quien realice las inspecciones con CCTV debe entregar un cuadro resumen de las calificaciones rápidas de PACP, tanto para el tema operacional y de mantenimiento como estructural. Y debe definirse una recomendación de atención inmediata, programable a corto plazo o programable a largo plazo. Y tiene diferentes criterios para si es operacional y mantenimiento que para estructural, ¿sí? Si es una calificación estructural, la atención inmediata tiene que ser de los grados 4 y 5. En cambio, operacional y mantenimiento, la atención inmediata solamente es cuando sea grado 5. Aquí vemos un ejemplo de cómo se entregaría un cuadro de estos. Un contratista debería entregar un cuadro de resumen de estos, en donde tenemos los grados estructural 5. Hay 8 tramos que tienen grado estructural 5. Grado estructural 4 tienen 25 tramos. Y estos tendrían, por ejemplo, atención inmediata. Entre los entregables están los videos. Siempre deben entregarse los videos. Deben entregarse fotos también siempre. Deben entregarse reportes. Deben entregarse siempre los reportes. Y hay observaciones de qué entregar realmente con respecto a los videos, a las fotos y a los reportes. Se pueden entregar en USB, en CDs o en DVDs o en discos duros. Todavía se da la opción de CDs y DVDs, aunque es algo ya que debe pasar de moda. Digamos que no es muy útil tener un DVD porque se van a rayar, se van a dañar, le va a entrar hongo y luego se va a perder la información. Debe entregarse la base de datos transferible de PACP. El contratista debe entregar la base de datos. Y la base de datos transferible, la que sirve con cualquier software. Los videos deben ser MPG4 o MP4 o M4B, que es lo mismo, o mejores, o de mejor resolución, pero pues que tengan, digamos, que ocupen menos. Diego, lo perdimos nuevamente. Bueno, Diego me comenta que tiene problemas ahí con la conexión. Mientras se reconecta nuevamente, también para indicarles o comentarles a ustedes que en cada una de las zonas existen camiones y equipos que ha adquirido la empresa de acueducto a lo largo del tiempo para realizar este tipo de actividad. Estos equipos, muchos de ellos están, digamos, en condiciones que no son muy confiables.
A través de la dirección de electromecánica y de las zonas de servicio se están realizando, digamos, la repotencialización de este tipo de equipos o la adquisición de equipos nuevos. Entonces, ese ejercicio también se está desarrollando pues al interior del acueducto de Bogotá para que se puedan disponer de las herramientas necesarias para poder realizar esta actividad conforme lo establece la norma técnica NS 058. Y también se está, digamos, haciendo la gestión correspondiente a través de la dirección de informática para que la empresa adquiera, digamos, el software que permita realizar, digamos, esta actividad de manera unificada, de manera estandarizada. Entonces, en ese sentido va. Por el otro lado, los contratistas que realizan labores de inspección de redes, pues utilizan esta metodología PACP y el personal que realiza, digamos, la actividad también está certificado por NASCO. Entonces, las actividades contratadas por el Acueducto de Bogotá ya están ejecutándose conforme a lo que establecen los requisitos de la norma técnica NS 058. Bueno, Diego tuvo que reiniciar su computador, entonces está en eso en este momento. Por otro lado, pues comentándoles parte del ejercicio, las normas técnicas de la empresa, pues establecen estándares, establecen requisitos mínimos que se deben cumplir tanto al interior como por parte de los contratistas. Esta, estos requisitos, pues, como lo dijo Diego, es básicamente la adopción de una metodología que la han adoptado pues varias ciudades y varias empresas prestadoras de servicio, y como la nuestra. Para el caso, digamos, de la contratación como tal, es muy diferente realizar, digamos, inspecciones para tuberías o redes que van, digamos, en un diámetro de 8 pulgadas a 15, por ejemplo, y que va, y para otros diámetros de tubería se requerirá posiblemente otro tipo de equipo. Entonces, y también los costos que se requieren, digamos, son, o los costos que implica, digamos, la realización de esas actividades, de esos trabajos, pues son diferentes. No es lo mismo realizarlo para un conducto que tenga un diámetro menor a uno un poco mayor. Entonces, varían, digamos, los precios de la ejecución de esas actividades y estas están establecidas dentro de la especificación técnica EM 604, para que cuando la empresa de acueducto requiera contratar los servicios a través de un tercero para la inspección de redes de alcantarillado, pues se determina fácilmente cuál es el costo que tendría dependiendo del rango de diámetros que vaya a inspeccionarse. Entonces, esa fue, digamos, otra de las modificaciones importantes que se realizaron a la especificación técnica, porque anteriormente daba lo mismo realizarlo para un diámetro menor que para un diámetro de mayor, pues. Entonces, aquí quedaron unos rangos mucho más precisos de cuál sería el costo para cada uno de ellos. Esa fue, digamos, una de las modificaciones importantes que tuvo la especificación técnica. Recordemos que las especificaciones técnicas lo que definen son las condiciones de medida, recibo y pago. Entonces, dependiendo de lo que se vaya a hacer, pues de esa forma, pues dentro del sistema de avalúo de infraestructura, que son los famosos precios AI, están determinados pues los diferentes ítems que la empresa de acueducto puede llegar a contratar. Sí, pues aquí estaba más o menos como contándole parte del ejercicio que se ha venido haciendo con la especificación técnica y la variación de precios para los rangos de diámetros. Diego, por favor, continúe. Sí, señor, gracias. Qué pena las interrupciones. Voy a compartirles nuevamente la pantalla.
Bueno, nuevamente perdón por las interrupciones, no me quedaban muchas diapositivas, afortunadamente no alcanzamos a terminar antes de que se cortara. Les hablaba que deben generarse reportes impresos generados directamente por el software, que no deben ser nunca más reportes impresos en Excel o hechos en Excel. Y acompañando la norma NS058 está la especificación técnica EM604, que habla sobre la videoinspección de redes y los criterios, digamos, de medida y pago con el tema de videoinspección de redes. La EM604 fue modificada prácticamente a la par de la NS058 para incluir algunos requisitos adicionales a los que ya tenía y puntualizar otros. Por ejemplo, el tema de entregables. El tema de entregables está muy relacionado con lo que exige ahora la NS058, especialmente con el tema de PACP. Por ejemplo, debe entregarse documentación antes de iniciar los trabajos en campo. Dice, el contratista debe entregar los siguientes informes. Digamos que se muestran ahí, entre esos está este que es el 3.1.1.2, que son muestras de datos de videos, datos y videos de inspección con CCTV. Eso debe entregarlo el contratista antes de iniciar las actividades de inspección. Y por otro lado, él dice, el supervisor debe revisar la documentación suministrada y autorizar el inicio de las actividades de inspección una vez se corrobore la autenticidad de todos los documentos entregados y el cumplimiento con las normas técnicas de la empresa, en especial pues la NS058. Uno de esos documentos que deben entregarse antes de iniciar los trabajos en campo es estas muestras de datos y videos de inspección para poder nosotros asegurarnos que la información que nos va a entregar el contratista va a ser verídicamente lo que se exige en la NS058. Y que no sea por allá después de que esté finalizando el contrato, que nos demos cuenta que el contratista nos entregó la información como la pedía la versión 3.2 de la NS058. O también, entre otras de los documentación antes de iniciar los trabajos en campo, es, por ejemplo, los certificados de que los operarios saben que los códigos de PACP. Otras de las modificaciones realizadas a la EM604 es que es sobre la medida y pago. Por ejemplo, se exige que se debe visualizar por lo menos un 90% de la totalidad del tramo inspeccionado. Si se visualiza solamente el 60% y no hay una justa causa para que no se inspeccione todo el tramo de tubería, pues no se paga toda la tubería. ¿Sí? Y lo mismo con el control de calidad que debe realizar tanto el contratista como la empresa. La empresa de Acueducto del Alcantarillado de Bogotá debe realizar un control de calidad de las videoinspecciones que llegan a la empresa, de manera que se haga un control de la calidad de los datos de videoinspección y de la información codificada. Entonces, les dejo la EM604 con algunas anotaciones o algunos ejemplos de los cambios que se le hicieron a la EM604. Adicionalmente, antes de terminar, también se le colocaron nuevos ítems, ¿no? La EM604 solamente, la versión anterior tenía un solo ítem para hacer la codificación de redes, que era tuberías de 8 o desde 6 hasta 24 pulgadas, todas con un mismo precio. Hoy en día la EM604 contempla distintos ítems para distintos diámetros, hasta 8 pulgadas, luego de 8 a 10 pulgadas, luego de 10 a 12 pulgadas y así sucesivamente. Entonces, son cambios que se le hicieron a la M604 pues que deben revisarse en detalle y sobre todo pues los que son supervisores de contratos de CCTV. Pues eso era todo con respecto a la presentación que tenía para el día de hoy y me disculpan pues por las fallas de comunicación que de pronto aquí hay en el sector de cabañas de la empresa. No sé si alguien tenga alguna pregunta, José Manuel, o si cerramos. Bueno, pues abrimos el espacio de preguntas por si hay algún comentario. Diego, una pregunta para ti. ¿Tú ya tienes, digamos, como la evaluación o la encuesta Sí, a los asistentes?
Yo la envío justo ahora, es que me da pena que ya pues me pasé de la hora Sí, perfecto. pero Está yo bien. la envío por correo electrónico a los asistentes. Muchas gracias. Daniel, Daniel Rodríguez tiene la mano levantada. Adelante, Daniel. Hola José, hola Diego, muchas gracias por su presentación, como siempre excelente. Diego, una preguntita que me genera con todo lo que usted presentó ahorita es que pues, nos indica que cambió el 90% de la norma, que los parámetros de la 058, que los parámetros de criterio de clasificación tanto operacional como estructural de cada uno de los tramos de tubería cambiaron de forma radical a lo que se tenía. La pregunta va en el sentido de, entiendo que que el SHIRA tenía más de 800 kilómetros de redes inspeccionadas y calificadas y pues toda esa información antigua nos sirve para entender cómo se va deteriorando nuestros sistemas y eso nos va a generar más y mejor información para poder predecir su estado estructural. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con esos 800 kilómetros o más de inspecciones que ya se tenían en el sistema calificadas? ¿Esa información se recalificó de acuerdo a esta nueva metodología o qué va a pasar con eso? De acuerdo, Daniel. No sé si José Manuel quiere decir algo sobre el CIRA o lo contesto entero yo. La idea, Daniel, es que el CIRA va a ser absorbido directamente por las herramientas de la DITG, es decir, va a ser desarrollado, digamos, una herramienta que pueda simular lo que hacía el CIRA, pero de una forma en donde ese software es un software corporativo que no requiere, digamos, actualizaciones permanentes como sí lo requería seguramente el CIRA, y que toda la información quede disponible a través de una base de datos única y de un sistema corporativo como es ArcGIS. Entonces, esa es, digamos, uno de los retos que tiene la Dirección de Información Técnica y Geográfica para poder hacer, digamos, algún tipo de análisis y también de modelación para poder predecir cuáles serían, digamos, los tramos de red que debería realizar la rehabilitación la empresa de acueducto. Entonces, ese es, digamos, una transición de las que se tiene. La base de datos está disponible, digamos, en la Dirección de Información Técnica y Geográfica y también de la Dirección de Informática. Entonces, esa información está. Si quieres, Diego, comenta el tema de la recalificación a través de esta nueva herramienta o de la nueva norma. Sí, sí, señor. Parte del trabajo que se realizó en algún momento, en algunos años con el CIRA, hoy en día, pues, primero que todo no es accesible y segundo, pues, mucho de la información, no sé en qué momento o cómo se obtuvieron las calificaciones de los tramos, pero en nuestro trabajo de organización de videos de inspección con CCTV, con los pasantes del SENA el año pasado, encontramos muchos de los videos, pero poca información sobre los reportes de inspección. Y en muchas ocasiones los reportes de inspección no se saben de qué tuberías son y los videos no se sabe también a qué reporte coinciden o cuál es el reporte. Es un trabajo de organización que desde mi punto de vista hay que mantener para poder reutilizar la información. Pero hoy en día, Daniel, mucha de la información por lo menos que teníamos nosotros aquí en ingeniería especializada, no tiene los reportes y por lo tanto no tiene la calificación. Mucha información que está en la zona sí tiene la calificación con respecto a la norma NS 058 versión 3.2. Sin embargo, esa información se puede traducir. Eso no es que se haya perdido totalmente. Los códigos que se utilizaron en la anterior norma se pueden traducir y se puede generar un algoritmo para reutilizar la información. Y si no se quiere esa vía, también se pueden utilizar sistemas autónomos o automáticos de codificación de defectos en los cuales se hace correr un video y un sistema de inteligencia artificial detecta cuáles son los defectos en el video y los codifica automáticamente en PACP. Entonces es un trabajo que posiblemente no requiera la recodificación de todos los videos desde los 90 hasta nuestros días,
sino posiblemente dependiendo de los criterios que tomen los jefes de división de las zonas, de pronto nos digan, no, pues realmente lo más útil son los últimos 5 años y solamente necesitamos recodificar los últimos 5 años. Entonces, esa es un tema que debe elaborarse y debería continuarse aquí en la empresa para reutilizar la información. Sin embargo, los videos no están perdidos, Daniel. Los videos fueron organizados el año pasado, faltan algunos videos en muchas zonas, pero los videos como tal uno puede buscar los videos, tenemos una base de datos para buscar los videos y utilizar los videos, visualizar las inspecciones. Sin embargo, los datos, que es lo que permite la ingeniería de datos, esos requieren un poco más de trabajo para sacarle mayor fruto. Pero entonces entiendo que está la información, pero no se ha hecho la conversión de la calificación anterior al nuevo sistema de calificación. Es lo que les entiendo. Exactamente, sí, señor. Cuando empezamos a realizar este trabajo, hablábamos de un punto de partida, ¿no? De ahora en adelante cómo se van a hacer las cosas y qué vamos a hacer con la información de ahora hacia atrás. Y hemos hecho gran parte de la información de ahora hacia atrás, que entre esa era organizarla, porque no sabíamos ni qué teníamos. En general para toda la empresa, no estoy hablando de la dirección de ingeniería especializada digamos, de ninguna manera, ¿no? Para toda la empresa, pues en muchas ocasiones no se sabe qué es lo que tienen con respecto a CCTV. Y hemos empezado el trabajo de organizarlo. Y pues falta, digamos, como una segunda o tercera fase de recodificación y de hacer la herramienta más amigable al usuario desde un punto de vista de ArcGIS, que de pronto se pueda integrar con el SIGE o que sea una aplicación alterna, pero que permita esa interacción entre el funcionario que quiere saber cuál tubería va a rehabilitar o que tiene un programa de rehabilitación y quiere saber cuáles son las tuberías que ya han sido inspeccionadas. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Yo invito a todos los participantes, los asistentes a este evento, a abrir los micrófonos y darle un aplauso a Diego por su presentación. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a todos y disculpen las interrupciones. Muchas gracias, Bueno, José Manuel. No nos resta nada más que darle las gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias y feliz tarde.